¡Hey! Muy buenas a todos, ya estamos listos para la lectura reacción de hoy que corresponde al día miércoles 2 de septiembre. Mi nombre es Kevin. Yo soy Mila, bienvenidos. Y empezamos de una vez, grupos pequeños del Nuevo Nuevo Testamento. Testamento. Allá, Mirla. La iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento. Guapa. Ok. Comenzó bien chévere. Comenzó fuerte. Explotó, dice. Es cierto, porque eran 12 o poco más de 50 personas haciendo las sumas y las restas y finalmente terminaron Un multiplicándose en efecto miles, multiplicador en miles. bien rápido, ¿no? Continuamos. En unos pocos años pasó de ser un pequeño grupo de creyentes a decenas de miles de fieles. Exacto. Claro, comenzó con 12, bueno, 70 más o menos, porque había más Sí, de 12. claro, claro. Y de ahí explotó. Explotó. Hubo muchos factores que contribuyeron a esa influencia de creyentes Ujú. y a este fenómeno de rápido crecimiento. Ok. El ministerio de Jesús sembró la semilla del evangelio y preparó a multitudes para aceptar la predicación de los discípulos. Ok. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió poderosamente el día de Pentecostés sobre los discípulos unidos en oración ferviente. Ujú. Uno de los factores contribuyentes para el rápido crecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento fue su estructura organizativa de grupos pequeños. Ujú. Los grupos pequeños fueron determinantes, claro, porque se reunían en Exacto. casas, eran. Claro, que hay que decir Ajá. eso que acabas de mencionar, ¿no? Los grupos pequeños eran vitales porque ellos eran perseguidos. O sea, no piense por favor en la iglesia de los discípulos o de los discípulos de los Como discípulos ahora. como personas, Bueno, ahora en pandemia no, como hace un año. como personas que se reunían en templos, porque los templos cristianos como tales, como lo conocemos nosotros, son resultado después del trabajo de Constantino de unificar la iglesia y el Estado. Estamos hablando del siglo 3-4 después de Cristo, o sea que en el tiempo de los discípulos no existían los templos como nosotros los conocemos hoy. Se reunían en las casas, tan simple como eso. Y eso lo hacían pues de manera en grupos pequeños, a escondidas, claro, porque si se enteraba algún judío por ahí que estaban reuniéndose unos Ya. cristianos a la vuelta de la esquina, pues los perseguían y los mataban finalmente. Entonces era la iglesia de las casas. Exactamente. Continuamos, mira. Aquí tenemos una pregunta. Ujú. Vamos a leer en Hechos. ¿Por qué crees que Lucas enumeró algunos de los nombres de aquellos con quienes Pablo trabajó estrechamente? Bueno, de plano pienso que porque los conocía directamente, pero vamos a ver la respuesta. Hechos vamos a ver. 18 del 1 al 5. Hechos 18 del 1 al 5. Tremendo. Abrimos de una vez. Ya, vamos allá. Hechos 18, Del 1 1 al 5. Lee, Mirla. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ok. ¿Ya? Y halló a un judío llamado Aquila, Aquila. natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Ok. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ok. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hacer tiendas, muy y bien. discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ok. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Exacto. Ahí Ahí tenemos habla de Priscila y Aquila. Priscila. Y tenemos varias personas mencionadas por nombre, incluso a qué se dedican, ¿eh? Ajá. 21 al 4. Voy a abrir aquí ahora mismo. 21 al 4. Lee. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos Ok. y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ok. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, Ok. llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y sintiéndole pues acechanzas por los judíos, acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ok. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Vaya nombre. de Berea, Aristarco y Ujú. Segundo de Tesalónica. Ok, mira, Gallo ya de habían Derbe segundos, y Interesante. Timoteo de Asia. Y de Asia Tíquico y Trófimo. Vaya nombre, en griego debe sonar muy bonito. Bueno, Ok. queremos ponerle nombre a sus hijos, ahí pues. Bueno, está bueno, Timoteo está bien. Muy bien, Muy buena, ahí muy buena. podemos ver que están contactos en diferentes lugares para poder Sí, sí. ir, supongo yo, a hospedarse, Ujú. a buscar refugio, ¿cómo será? El énfasis de la lección es por qué razón Lucas los enumera por nombre. Bueno, yo pienso que principalmente porque Porque los había un conocía contacto. y había familiaridad, ¿no? Ajá. Había familiaridad. Vamos a ver lo que dice la lección, Mirla. Es fascinante notar que Lucas menciona algunos de los nombres de aquellos con quienes trabajó Pablo. Ujú. Para él, cada uno era importante. Ok. Los conocía por nombre. Sí. Se apoyaron mutuamente en su ministerio misionero. Muy bien. Aunque el número de nombres que mencionó fue pequeño, eso ayuda a demostrar el punto sobre la importancia de trabajar estrechamente unos con otros, incluso en pequeños números. O sea, Muy bien, conocerse de exacto. manera profunda. Más ¿no? o menos me olía que por ahí va la lección, puesto que es cierto, cuando uno está rodeado de decenas o centenas de personas, No se puede conocer bien. es difícil, y nos ha pasado muchas veces que a veces, bueno, cuando salíamos Los antes de la nombres.
pandemia nos decían, hey, ¿cómo está? Y yo no los identificaba y seguramente me habrían visto, pues, o ya sea en internet, o ya sea también en las clases, en Lima, etcétera, o en algún lugar por ahí. Es lo que pasa mucho, que uno no conoce a las personas cuando uno son se acuerda muchos. porque ve la cara y sabe, pero el nombre se va. Exacto. Muchos nombres ya pues la mente Exactamente, se falla. exactamente. Pero cuando hay una relación de intimidad, más cercanía, entonces es difícil, no se olvida. Y eso se consigue en grupos pequeños. En grupos pequeños, así de simple. Son como hermanos. Continuamos. Cada una de esas personas seguramente tenían dones que eran diferentes para los que otros poseían. Provenían de diferentes orígenes y culturas. Sus formas de ver las cosas no siempre eran las mismas. Para cada una, pero cada una tenía una valiosa contribución que hacer a la causa de Cristo. Sus diversidades de dones, antecedentes y experiencias contribuyeron al crecimiento de la iglesia. Buena. Claro, porque eran diferentes lugares, eran diferentes, claro, eso es riqueza, pues. Claro, o sea, incluso lo hace culturalmente más rico y más diverso. Más bonito, Cada uno contribuyó a la misión de Cristo desde la riqueza de sus propios antecedentes. Lo que hablábamos, justo, los antecedentes, es que es importante, o sea, no rechace a nadie por donde provenga o por lo que aparente, porque finalmente esa experiencia que él puede tiene aportar mucho valor a su grupo. Muchísimo. Continuamos, Hay Mila. otra preguntita aquí, compara Hechos, bueno, 16, 40, por Okay. ahí hay más. ¿Qué invitación le extendió Lidia a Pablo inmediatamente después de su conversión? Okay. O sea, ahí mismo después que se convirtió. ¿A dónde fueron Pablo y Pedro después de ser liberados de la prisión? Vamos a ver, Hechos 16, 11 al 15. 16 del 11 al 15, lo vemos ahora mismo. Lee, Mila, el 11. Ya. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Muy bien. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, un barrio donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muy bien. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Buena. Fue hospitalaria ella. Exacto. Vamos a ver el 40. Entonces, saliendo de la casa, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Interesante. Fundó una iglesia prácticamente en su casa, hizo un grupo ella. Oye, acabando de convertirse ahí mismo, comenzó el trabajo misionero. Vamos a ver el 12. Creo que es otra historia, no sé si me equivoco. ¿De dónde a dónde? Del 11 al 12. 11 y 12. Dale. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que había tenido por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí vemos también un grupo de oración, ahí vemos también, exacto, en la casa de ella. ¿Qué invitación le extendió Lidia a Pablo inmediatamente después? Que se queden en su casa. Exacto. ¿A dónde fueron Pablo y Pedro después? En la casa de María. Ya está. De la madre de Marcos. Bueno, ya está. Ahí vemos cómo las casas eran vitales en esa época para poder refugiarse. Es que no había otra manera. No podían ir a una sinagoga porque en la sinagoga se reunían los judíos. Y por cierto, las sinagogas no son templos, eso hay que tenerlo en consideración. No tenían templo, no tenían libertad para reunirse, no tenían derecho, entre comillas, para hacer reuniones culticas. No. Y simplemente lo único que podían hacer era escabullirse entre los vecinos, casa por casa, e ir reuniéndose en casa. De hecho, para bautizar no tenían lugar tampoco. Lo que hacían era apartarse al desierto o ir a las catacumbas donde nadie iba. Y finalmente en aquellos hoyos donde pues las personas iban a enterrar a sus muertos, lo llenaban de agua y terminaban bautizando ahí. Por eso las personas que van a bautizarse se les llama catecúmenos, porque son personas que van a morir. Y puede ser, y ahora pensando bien eso, puede ser que debido a esa realidad la iglesia explotara tan rápidamente. Claro, porque al haber persecución, la gente diría, pero si están percibiendo a esas personas es porque lo que ellos creen es una realidad. Es que es interesante, y de paso Jesús acababa ahí mismo nomás de ascender, entonces tenían todo eso bien fresquito y había esa emoción de la segunda venida, ¿no? Entonces la iglesia ahí había un motivador. Es interesante porque los seres humanos reaccionamos cuando hay hostilidad. Cuando todo está en paz, pues todo el mundo se enfría. Exacto. Pero cuando hay problemas, persecución y cosas como esa, entonces se despiertan y empiezan
qué sé yo, a ponerle ganas a lo que sea que estén haciendo, ¿no? Continuamos, Mirla. ¿Has pensado en comenzar un grupo pequeño en tu hogar o unirte a un amigo para comenzar un grupo pequeño en el hogar de esa persona? Si ya formas parte de un grupo pequeño, piensa en lo que puedes compartir con tu clase de escuela sabática esta semana. Claro. Bueno, los grupos de escuela sabática o la clase de escuela sabática suelen ser los grupos pequeños. Exacto. ¿No? Es que hay que recordar que este contenido se redactó en un tiempo no pandémico. ¿Okay? De hecho, las lecciones están pensadas ya con 4 años de anticipación cada tema. De modo que tenemos que contextualizarlo. Ahora tendríamos que hacer grupos en WhatsApp, por ejemplo, o en Messenger. Que creo que estás en 3 grupos, también estoy en varios grupos, así que eso es importante tenerlo en consideración, puesto que los grupos pequeños siguen siendo esencia del crecimiento cristiano, porque permite intimar más con las personas, confraternizar mejor y finalmente hacer mejores amigos y fortalecernos, claro que sí. Muy buena la lección de hoy, la he disfrutado mucho con ustedes, mis amigos. Esperamos que les haya gustado. Suscríbase al canal, dele a la campanita para que apenas subamos un vídeo, usted se entere inmediatamente y pueda disfrutar de estos estudios con nosotros. Con nosotros será hasta mañana. Bye bye. Bye bye. Déjenos un me gusta. Chao.